Global. Bien, señores, Miguel Solano, Santiago Valverde en Realidad Global. Recuerde, las palabras son armas, el silencio es de cobarde. Bien, el presidente ultraliberal, yo no sé por qué le dicen ultraliberal, de Argentina, Javier Milei, pues aparentemente arrasó en las legislativas. Estaba esperando ese triunfo para seguir aplicando su política de ajustes. Una política de ajuste que ha empobrecido más a los argentinos. Pues bien, el presidente Trump salió en su auxilio y empezó a comprar billetes, la moneda, ¿verdad? Argentina, muy devaluada por cierto, por el orden de los 20,000 millones de dólares. Eso le dio a Milei un respiro y parece que condicionó el triunfo. Solano, Miguel Solano, ¿cuál es su lectura como economista? En Argentina, hace tiempo, Perón hacía una alocución para el pueblo argentino y Perón decía, pero yo veo que en el presupuesto de la nación están incluyendo un préstamo de 20,000 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Pues se supone que debe tener unas especificaciones de algún tipo. No. Por esa razón fue que en estos momentos Milei se va a Washington y allá, sin cuestionar en lo más mínimo para qué se va a usar el dinero, Donald Trump ofrece 20,000 millones de dólares. Y tú dices, pero ven acá. ¿Y cómo que está el dinero del mundo? Porque díganle para qué. Bueno. Legisladores norteamericanos cuestionaron eso. La sociedad ese salvataje. La sociedad norteamericana lo cuestiona, pero se supone que no se puede, un presidente de Estados Unidos no tiene autoridad legal para dar un préstamo de esa naturaleza sin la aprobación del Senado. O por lo menos la Comisión de Finanzas del Senado tiene que aprobarlo, ¿verdad? Bueno, porque todavía el dinero no ha llegado a Argentina. Lo que llegó fue el ofrecimiento. Sí, porque Trump condicionó dar los 20,000 millones si él ganaba la legislativa. Si él ganaba la legislativa. No la ganó. No la ganó. Pero tiene mayoría. Aumentó. No tiene mayoría. Aumentó su caudal en la Cámara de Diputados. El Senado sigue siendo controlado por la oposición. Ellos ahí tienen el control. No han perdido el Senado todavía. Ahora, en la Cámara Baja aumentó en 14 su matrícula. Tiene alrededor de un 40%. 40%. La oposición, ¿verdad? Porque ahí va la otra cosa. Sí. Compraron a un paquete de supuestos gobernadores, le formaron un partido y esos gobernadores se quedaron con una porción muy buena de votos, ¿verdad? No ganaron ninguno, pero hicieron el daño. Okay. Porque el daño consistía en impedir que votaran por los peronistas. Y tú tienes la otra izquierda que también obtuvo su 7%. O sea, Milei en estas elecciones, estamos hablando de estas elecciones parlamentarias, porque en Argentina es como en Estados Unidos. Sí. El Congreso se renueva por pedazo. Entonces, en estas elecciones, él aumentó en 14 los diputados. De manera que tiene ahí ese 40%. Pero la lectura que tú le das. ¿Va a llegar los 20,000 millones a Argentina? ¿Van a llegar? Ahora empieza la discusión en Washington. Sí, de para qué es el dinero y para qué va a servir. Ahora es un ofrecimiento. Es un ofrecimiento. Ahora,
Lo que sí va a llegar, lo que sí llegó, fue la técnica electoral, exactamente la misma técnica electoral que se usó en República Dominicana. ¿Cuál? Estimular la abstención. En grandes proporciones. En Argentina pasó lo que no había pasado nunca. Y estamos hablando de un país donde la población está en la calle día y noche en contra de este gobierno. Y que el voto es obligatorio. Y el voto es obligatorio. Sí. Y sin embargo, una proporción alta, muy alta, se quedó en su casa. ¿Qué lo trabajó? Lo mismo que trabajó a la población dominicana, sobre todo en Santiago. La cocaína ganó las elecciones. Santiago. No, así no. Santiago Valverde, ¿cuál es la lectura que usted le da a este triunfo de Milei? Bueno, entre comillas, ¿no? Condicionado por ese préstamo de 20,000 millones de Donald Trump. Se quiere vender como un éxito rotundo de Milei y sus aliados internacionales, pero la realidad es que no es tal. Y lo que resulta llamativo es esto. Esta mañana yo estuve leyendo un informe de JP Morgan, el banco de inversiones, y que es del año 2024. Y recoge que la inflación en Argentina era de 293% interanual. Bajó a 190, pero sigue siendo escandalosa, una inflación de 190%. Pero lo más relevante de ese informe de JP Morgan, es un banco también de inversiones, se identifica como private bank, ellos mismos lo ponen abajo, que el desempleo aumentó. El desempleo aumentó escandalosamente y la pobreza aumentó escandalosamente de 40% desde que Milei tomó el poder a 53%. Es decir, que alguien me tiene que explicar cómo es que con más pobreza, más inflación, problemas de desempleo, este hombre tuvo un supuesto éxito electoral, que como dice la táctica de quédate en casa. Es un éxito relativo porque en realidad la cantidad de votos sacada por Milei en esta legislativa lo que le permite es tener más representación, pero no tener la mayoría. Claro. No. Pero se ha querido vender así porque hay implicaciones en esto. No, para presentarlo como un triunfo de Donald Trump. Exactamente. Él estructuró el lenguaje. Claro. ¿Entiendes? Él estructuró el lenguaje y lo lanzó al mundo. Y como las agencias son tan benévolas con las mentiras, es una cosa asombrosa cómo las agencias disfrutan difundir mentiras por todas partes del mundo. Dice Andrei Marcianov que el periodismo no es una profesión, es una forma más de la prostitución. Por ahí anda. Sí. Por ahí. Entonces, ¿qué resulta? Se lanza el supuesto triunfo, ¿verdad? Pero lo contrario hicieron con Colombia, ¿verdad? Colombia hace el pacto histórico, hace una primaria abierta para que el pueblo participe. Y ocurre lo que nunca había ocurrido antes. 2.8 millones de colombianos fueron a votar. ¿Y sabe qué publicó la prensa mundial? Petro sale derrotado. Gana la primaria Iván Cepede. Pero ven acá. Aquí lo que estaba en juego era si el pueblo colombiano le iba a hacer caso a Petro y el pueblo colombiano iba a ir a votar en esta primaria para decidir quién va a ser el candidato presidencial del pacto histórico. Pero gana el hombre que mejor ha interpretado el discurso de Petro. Porque Iván ha interpretado ese discurso, conoce la metodología, conoce la promesa y tiene el valor de Petro. Mira, y siguiendo con el tema de Argentina y el aparente triunfo de Milei, según las agencias internacionales de prensa, los mercados celebraron el triunfo. El peso argentino se disparó un 10%, oye, solamente por eso. Y los bonos marcaron un récord y el índice bursátil subió
un 20%. Es decir, que Argentina puede seguir cogiendo prestado. No creo. No creo. Claro, porque es verdad. Esas son reacciones en caliente. Reacciones en caliente. Sí, dentro de pocos días. No, es que ya te están preparando. Fíjate, Santiago. ¿Quiénes controlan el mercado? Lo que yo siempre he dicho en estos temas de asuntos monetarios. Lo que salva al sistema monetario mundial son los países en crisis financiera. ¿Por qué razón? Mira, la base fundamental del sistema capitalista, lo que lo maneja, son los bancos. ¿Qué pasa con los bancos? Que los bancos solamente funcionan bien si el país está en crisis. Si la economía está buena y la gente no busca prestado, las empresas no buscan prestado, los bancos quiebran. No, porque los bancos viven de lo que prestan. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Cuando un país en un estado como ese cae, ¿qué es lo que todos los inversionistas dicen? Bueno, allí va a haber bonos que comprar. República Dominicana. Y le ponen la calificación de bono basura. Pero claro, no, porque es que eso aumenta los intereses. Óyeme, República Dominicana vendió 1.600 millones de dólares a 10 años. En bonos a 10 años. Yo creo que no voy a estar vivo. Sí, pero yo por eso lo protesté. Pero tú sabes cuál es la tasa de interés de los bonos. Ajá. 3.52. Ese es el interés de los bonos. Ahora, ¿cuánto fue la de los dominicanos? 5.90. Sí. ¿Eh? Sí. 2.40 más. Ahora, multiplica eso por 1.600 millones. Wow. Y entonces tú verás cuánto se ganan estos inversionistas. Y entonces los intermediarios. Los intermediarios. Entonces ellos te prestan para que tú te reenganches. Claro. Sí. No, porque no hay de otra. Sí. No hay de otra. ¿Sabes por qué les digo que es el sistema financiero. El proceso de circulación del sistema financiero implica burbuja de salvación. El único que pagó la deuda externa fue Trujillo y lo mataron. No pagó nada, no pagó nada. ¿No pagó nada? No, fue una estafa. Una estafa de Harvard. Una No estafa me de digas. Harvard, sí. Vino aquí un tipo de economista de Harvard, Ajá. creo que apellido Summer, Ajá. y ese tipo viene y le dice a Trujillo, pero yo te puedo yo te puedo pagar la deuda, porque tú tienes oro. Sí. Si tú cambias el oro por el peso, tú lo pones peso oro, el peso vale lo mismo que el dólar. Sí. Entonces podemos emitir una cantidad determinada de peso equivalente a la deuda que tú tienes con Estados Sí, Unidos. porque está respaldado por oro. Exactamente, Sí. porque está respaldado por oro. Entonces, hicieron, ¿verdad? Se crea el Banco de Reserva y el Banco de Reserva pasa a ser responsable de la deuda en dólares porque recibió los pesos Ok. en oro, peso oro. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando vienen y le dicen a Trujillo lo del oro, Trujillo dijo, pero ¿y para qué diablo vamos a sacar eso de allá de la loma para tenerlo aquí en una bóveda? Sí. Dejémoslo allá tranquilo. Sí. Y así no tenemos que gastar nada en sacar oro ni nada de esa Vamos cosa. a pagar eso en pesos. Sí, y el peso dominicano quedó siendo peso oro dominicano, pero en la bóveda del Banco Central nunca hubo una onza de oro. Bueno, y entonces, ya para retomar el camino, ¿verdad?, del tema con Argentina, ¿por dónde va Argentina? Porque este hombre ha hecho una serie de ajustes económicos, muy fuertes que le ha quitado a los argentinos conquistas desde hace muchos años, desde 1940, cuando comenzó el peronismo. Perón fue que creó todo este sistema, ¿verdad?, de asistencia de los argentinos y de justicia social. Bueno, Argentina va de donde mismo ha venido. Porque el problema de Argentina es estructural. Vive del rendimiento de sus materias primas. Ok. Argentina es un país que hizo una transición, digamos que perversa. Porque de ser un país industrializado al principio del siglo XX Claro. y de ser la primera economía del mundo al principio del siglo XX, Sí, señor. es hoy un país con poca industrialización, que depende de las materias primas.
y eso no se va a corregir de un día para otro. Encima de eso, los políticos argentinos, que son además de corruptos, malabaristas, lo que han hecho es vivir endeudando el país, emitiendo bonos para poder mantener el país a flote. Entonces se ha hecho una espiral de deuda para cubrir déficits presupuestarios que no se pueden cubrir con los aportes internos de la economía, es decir, con los impuestos. Y entonces se mete allí a todo el mundo en programas sociales que le fascinan a los políticos. Sí. Eso de distribuir, pero no saber de dónde vamos a producir. Qué lío. Y eso va a seguir igual o peor, porque en el concepto de este señor, que es un aparecido en política, no está un concepto básico entre los políticos de profesión, que es pensar que las medidas que se tomen o tengan el menor impacto posible o sean las que más convienen al pueblo que se está gobernando. Y eso no está en la idea de este señor. Este señor es un aparecido y una persona puesta ahí para hacer un trabajo específico. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene como principal deudor internacional a la Argentina, es el número 1. Y Argentina tomó un swap financiero de China de 18.500 millones de dólares. Hasta los chinos Sí, los lo chinos engancharon. El último salvataje del Fondo Monetario, El el DH. último salvataje del fondo fue condicionado a que alguien garantizara ese préstamo. ¿Quién lo hizo? Los chinos. Los chinos. Los chinos garantizaron y le tienen garantizado un swap financiero, que eso lo podemos hablar después, del que se llama swap de divisas o monetario, garantizando que si Argentina no pagaba, ¿quién pagaba? China. China. Exactamente. Es decir, que eso no es tan sencillo. Le debe al Fondo Monetario Internacional como 150 mil millones de dólares, le debe a bancos privados y le debe a los chinos. Y el Fondo Monetario Internacional, que es lo que más alegra a los inversionistas, el Fondo Monetario Internacional le tiene en carpeta, de acuerdo con los rumores económicos de Wall Street, 55 mil millones de dólares. Entonces los inversionistas dicen, bueno, aquí vamos a tener suficientes bonos para el dinero que ingrese a la bolsa, saber hacia dónde lo vamos a destinar. Pero económicamente, ¿puede dar Argentina el paso hacia un proceso, diríamos, de economía inteligente? Puede, y de hecho lo que este hombre ha hecho es una cosa que raya la imbecilidad, porque pelearte con los chinos en lugar de sacar provecho de ambos contendores, todos aspiran a los grandes recursos naturales que tiene Argentina, a una posición privilegiada. Sí, porque Lula lo ha hecho. Exactamente. Entonces, lo que tienes que hacer es manejarte entre ambos, no despreciar a uno en favor del otro, porque es una cuestión hasta inexplicable en un hombre de Estado, pero ya sabemos que este no es un hombre de Estado. Pero el mismo Donald Trump, con esta situación, con esta confrontación con China, lo que busca es negociar y sentarse a hablar para tratar de consensuar políticas, ¿verdad? Que son esenciales para el comercio. Son esenciales porque Estados Unidos no puede vivir sin la tierra rara de China. En estos momentos no tiene cómo. El helio chino, ellos son los únicos del mundo que tienen cómo suplir ese helio para producir los chips que la economía mundial necesita. Entonces, hay que buscar una forma. Pero Estados Unidos trata de ponérsela difícil. En ese caso, Milei ganó en esto que los chinos compran mucho, el trigo no, la otra. Soya. La soya. Milei ganó en la soya porque los chinos le compraron toda la soya. Se produjo un lío ahí porque quisieron engañar a los chinos y los chinos le devolvieron todos los barcos porque eran soya falsa. Habían traído soya de Estados Unidos o del Canadá, qué sé yo, la metieron en un barco y quisieron vendérsela como soya argentina. Los chinos vinieron, andan con su laboratorio en el propio barco, hicieron el análisis y dijeron, no, espérese un momento, esta soya tiene
estos elementos químicos que la soya argentina no tiene. Así que llévense su soya. Sí, porque China ha dejado de comprar soya como una medida de contragolpeo a las medidas de Trump en los Estados Unidos, lo cual tiene bastante disgustado a los productores norteamericanos de soya, maíz, etcétera. Y muy probablemente lo que estaban tratando de hacer era pasar la soya norteamericana como soya argentina. Pero lo que ha hecho China es comprarle más soya a Brasil. Sí. Entre otras cosas. ¿Entiendes? Entonces, ahí fue donde hicieron el cambio. Sí. Y le dijeron a los argentinos, no, espérense un segundo, nosotros tenemos un contrato, nosotros tenemos un acuerdo, ustedes nos iban a vender soya de esta categoría, pero ustedes nos están vendiendo un fraude, así que llévense su soya. Y se la devolvieron. Bien, señores, de esta forma concluye Realidad Global, donde se tratan los temas nacionales e internacionales desde una óptica de claridad, desde una óptica de transparencia. Gracias. Realidad Global.